Lo que está ocurriendo en Galicia es un auténtico escándalo que desnuda una vez más la doble moral del socialismo. José Tomé, expresidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos, acumula ya 8 denuncias internas por presunto acoso sexual. 8. Y lo más grave no es solo la cantidad, sino que dirigentes del propio Partido Socialista, como José Ramón Gómez Besteiro y Pilar García Porto, sabían de estos episodios desde hace tiempo y miraron hacia otro lado. Las denuncias relatan tocamientos bajo la mesa en reuniones, envío de material íntimo y mujeres que hoy necesitan tratamiento psicológico por lo que vivieron. Y mientras tanto, el partido que presume de feminismo y de ser referente en igualdad se convierte en cómplice necesario de un comportamiento intolerable. Se habla de concejalas, asesoras, trabajadoras de prensa, una lista larga de víctimas que durante años fueron silenciadas. El colmo de la desvergüenza. Tomé aprobó una subida de sueldo del 257% en pleno escándalo, como si nada pasara. Y para rematar, dirigentes como Yolanda Díaz aparecieron sonrientes junto a él en Fitur. Un gesto que desde Podemos calificaron de error enorme. Este caso refleja cómo se llenan la boca hablando de igualdad y de respeto a las mujeres. Pero cuando se trata de sus varones locales, la consigna parece ser tapar, callar y esperar que el tiempo borre las denuncias. En un principio, el secretario general del Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, negó la existencia. Ninguna denuncia de acoso sexual contra el presidente de la Diputación de Lugo en el canal interno del partido. Pero al final es que no le quedó otra. Sacamos las pruebas y acabó reconociendo una no, señor Besteiro, no. Aprenda a contar. Aquí mostramos en detalle 6 denuncias y hoy van a ser 8 porque ampliamos en 2. Hasta un total de 6 personas denunciaban supuestos casos de acoso sexual por parte de José Tomé, humillaciones, vejaciones, propuestas de trabajo a cambio de favores sexuales que al final se lo contaron al partido. Por mucho que ahora ellos se empeñen en decir que no eran conscientes de nada. Pero la cosa no ha quedado ahí. Algunos de esos casos están ya, según puede avanzar este programa, en manos de abogados y mientras tanto les vamos a mostrar en exclusiva dos denuncias que alertan del conocimiento tanto de Besteiro como de Lara Méndez, secretaria de Organización del PSOE de Galicia, de los presuntos actos del señor José Tomé y su callada por respuesta. Vamos a ver, una denuncia en concreto es la que habría provocado que en Ferraz se haya abierto una investigación contra Besteiro, contra Méndez, para esclarecer si ambos vulneraron la normativa interna. Pero quiero que presten atención a la segunda denuncia a la que ha podido tener acceso este programa. Se la mostramos aquí en exclusiva. Se presentó hace 2 semanas, todavía no ha obtenido ningún tipo de respuesta. El canal interno, ya saben ustedes, puedes mandar al canal interno que llegar. Si llega, pues ya veremos. Si llega y alguien lo abre. Vamos a omitir datos personales, pero dice: la lista de mujeres, concejalas, asesoras, trabajadoras o responsables de prensa que han sufrido y contado episodios con José Tomé, Lara Méndez, Pilar Porto y Besteiro y otros compañeros es larga. Esto es Vox Populi. Aquí en la provincia de Lugo indigna muchísimo escuchándoles negar la mayor. Y sigo. Es conocido el calvario de una mujer que terminó marchándose y el partido conoce la situación que padeció porque se comenta y hay testigos. O concejalas en Monforte que delante de compañeros sufrían acoso sexual con tocamientos debajo de la mesa, en reuniones, comentarios, llamadas inaceptables. Todo esto lo ponen estas denuncias. Señor Besteiro, ¿sigue asegurando que solo conocía una denuncia? Porque hasta la madre de una de las víctimas acudió antes que a nadie a usted. Acudió a usted y acudió a Lara Méndez. Y ustedes lo taparon y también lo negaron. Me cuenta mi hija que fue a tomar un café con él y que le dice que si estudia para la oposición. Y ella le dice que por supuesto, y dice que le dijo que bueno, que no hacía falta estudiar, porque entraba en la oposición si a él le salía de los huevos. Es el testimonio de la madre de una de las denunciantes de José Tomé, el que era presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos. Después le dijo que tenía que tener algo a cambio. Si tú quieres trabajar en el Ayuntamiento de Monforte, una plaza, te tienes que acostar conmigo. Entonces, claro, mi hija quedó noqueada. Una plaza en el Ayuntamiento a cambio de sexo. Esa es la supuesta propuesta que le hace a la joven y que ésta rechaza el 11 de septiembre de 2025. Cogió la mano para decirle que hacían un trato y que bueno, que la llamaría para ir a comer. Y le dijo que subiera con él al despacho. Cuando mi hija se negó, la agarró del brazo 3 veces y en una tercera ella le dio con la mano un codazo para que la
soltara. Pese a la negativa de ella, él insiste y al día siguiente le envía un mensaje. Diciéndole, el jueves comemos. Entonces mi hija le contestó, diciéndole desde luego que no trabajaba en ningún sitio ni ninguna oposición por sexo. Cuando su hija le confiesa este episodio, la madre trabajadora del partido llama al secretario general del PSOE en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro. Se lo conté tal cual os lo estoy diciendo a vosotros y él me dijo que no podía hacer nada, que bueno, que se hablaría con él. Me decía que era lo que yo quería que hicieran y yo le dije que le correspondía a él, no a mí. Ellos sabrán lo que tienen que hacer con una persona así. La mujer decide contárselo también a Lara Méndez, número 2 del PSOE gallego. No dijo nada, me dijo que hablaría con José Ramón al día siguiente y que ya me hablaría a mí. Nunca me llamó. Y después hablé con Pili. Con Pilar García Porto, secretaria de organización del Partido Socialista en Lugo. Me dice que me entiende, que es una cosa muy grave, que a ella nunca jamás le había dicho nada. Dijo que hablaría con Tomé y que ya tomaríamos un café. 15 días después me dijo que ella no podía hacer nada porque le había negado todo. Asegura que Besteiro era conocedor del presunto acoso sexual de su compañero de partido también a otras chicas. Yo ya sabía que él sabía de otras chicas, que les había pasado, pero están diciendo que él se enteró en octubre. No es verdad, porque las otras víctimas que yo conozco y que conoce mucha gente, fue hace un año. Pero públicamente el político lo niega e insiste en su versión. La respuesta del partido fue clara, que animase a la víctima a denunciar. Yo a las 2 le mandé un audio y le dije que parecía mentira que estuviera diciendo todas las mentiras que estaba diciendo. A mí nunca jamás me dijeron denuncia, ni te apoyamos a nivel partido, nada. Ese mismo día, la madre de la víctima recibe un correo de la secretaria de organización del partido en Galicia. Te atendimos y asesoramos, haciendo hincapié en la necesidad de que tu hija denunciase para que el Partido Socialista de Galicia pudiera actuar conforme a la ley y al protocolo antiacoso del partido. También, a través de ti, pusimos a disposición de tu hija el canal del partido frente al acoso. Yo estoy hoy aquí sentada gracias a ese correo. Me sentí tan mal, tan humillada. Mi hija está yendo al psicólogo y me imagino que las otras víctimas, que habrá más de 6 y muchísimas más, que no dan la cara. No se equivoca. Este programa accede en exclusiva a 2 denuncias nuevas presentadas en el canal interno del PSOE. La lista de mujeres, concejalas, asesoras, trabajadoras o responsables de prensa que han sufrido y contado episodios con José Tomé, a Lara Méndez, Pilar Porto y José Ramón Besteiro y otros compañeros es larga desde hace años. Alguna de las víctimas que ha escrito a este canal ha recibido material íntimo de las partes de Tomé, ha sufrido tocamientos y está en tratamientos psicológicos por estos hechos. Las y los que dicen prestarles su apoyo son los cómplices necesarios y tienen el valor de decir que todo el apoyo a las víctimas. ¿Serán las últimas o habrá más denuncias? Estamos solo ante la punta del iceberg del escándalo por el presunto acoso que salpica a José Tomé. Lo que vimos en Fitur es la fotografía perfecta de la incoherencia política. Yolanda Díaz, líder de Sumar y autoproclamada defensora de los derechos de las mujeres, posó sonriente junto a José Tomé, un político que arrastra múltiples denuncias por acoso sexual. La imagen fue inmediatamente criticada por Podemos, cuyo portavoz Pablo Fernández la calificó de error enorme. ¿Cómo puede alguien que se presenta como referente feminista aparecer públicamente con un dirigente señalado por comportamientos tan graves? Este episodio refleja la fragilidad del discurso de la izquierda. Se llenan la boca con consignas de igualdad y respeto, pero a la hora de la verdad se prestan a gestos que legitiman a quienes deberían estar apartados de la vida pública. La foto no es solo un desliz, es un síntoma de cómo el poder y las apariencias pesan más que la coherencia y la dignidad de las víctimas. En definitiva, lo que debería ser un espacio de promoción turística terminó convertido en un escaparate de contradicciones políticas, donde la imagen de Yolanda Díaz con Tomé deja en evidencia que para algunos la lucha feminista es más un eslogan que una convicción real. Fíjense muy atentos a las siguientes imágenes exclusivas, porque van a ver cómo está de contento Tomé y respaldado por toda la plana mayor del Partido Socialista Gallego en actos institucionales. 49 días después de su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, aunque sorprenda, sigue siendo el embajador de su tierra, en este caso en la feria de turismo más importante del mundo, en Fitur. Aquí lo ven rodeado de otros socialistas gallegos. Y mucha atención,
compartiendo cartel con la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. Aparece también arropado por el delegado territorial de la Xunta en Lugo y por su sucesora en la Diputación, cuyo protagonismo parece quedar relegado a un segundo plano. Si abrimos la foto, vemos que en el grupo se encuentra también el senador socialista César Mogo y en un extremo la número 2 del PSOE gallego, Lara Méndez, la misma que en un primer momento negó saber nada del presunto acoso de Tomé. A dirección do Partido Socialista en ningún momento tuvo ningún encontro con ninguna víctima. En ningún momento nos falamos directamente con ninguna víctima. Pero que luego, ante la presión, se vio obligada a rectificar. E o malestar que nos produce ás mulleres en especial, pero a todo o Partido Socialista en xeral, pois é que este tipo de comportamentos non se poden dar. A pesar de esta condena pública, la secretaria de organización del PSOE gallego no solo no impide que José Tomé sea el protagonista de esta campaña promocional, sino que llega a posar con él. A nosa obligación é protexer a víctima. E voulle decir máis. Hasta que o asunto se fixo público, no se pudo actuar. En esta otra instantánea, vemos a José Tomé ya sentado en el stand de Galicia atendiendo a las indicaciones de la jefa de protocolo de la Diputación de Lugo. ¿Por qué se dirige a él y no a su sucesora? Pero la sorpresa no acaba aquí. Fíjense en esta imagen. Son Tomé y Pilar García Porto, número 1 del PSOE en Lugo, compartiendo confidencias en un tono distendido. Recordemos que Porto es otra de las dirigentes que negó estar al tanto de los supuestos casos de acoso sexual del alcalde de Monforte de Lemos. Todo esto ocurre mientras el Partido Socialista saca pecho de su gestión del escándalo Tomé. Contundencia e a protección das víctimas, sí. E esa é a do Partido Socialista. Para quien no pasa desapercibido este encuentro es para el Partido Popular. Nuevo ridículo socialista. Besteiro hablando mal del stand de Galicia en Fitur. Fue mejor promoción pasear por Fitur al denunciado por acoso José Tomé. No es la primera vez que altos cargos del PSOE son criticados por condenar en público a compañeros señalados por acoso sexual y luego apoyarlos en privado. Seguro que recuerdan esta comida entre Pilar Alegría y Paco Salazar. La ministra no tuvo más remedio que pedir perdón tras filtrarse esta foto. Me llamó, yo lógicamente acudí y ya les digo, ese encuentro no se tenía que haber producido y fue un error. ¿Son estas imágenes una muestra de ese doble discurso del PSOE que tanto critican las denunciantes? Vamos a hablar del PSOE, pero también vamos a hablar de la vicepresidenta. Pablo Fernández, Yolanda Díaz está con las mujeres, está con José Tomé, tiene un pase que Yolanda Díaz se vaya con José Tomé, al que respetamos su presunción de inocencia absolutamente, pero le denuncian varias mujeres por acoso sexual y Yolanda Díaz se va a hacer fotos con él. Yo creo que es un error, enorme de Yolanda Díaz, que se ha equivocado gravemente. No puede ser que un hombre al que acusan 8 mujeres de presunto acoso sexual se vaya a sacar la foto con él a Fitur. Yo creo que se ha confundido y yo creo que es un error, ¿Y los del PSOE gallego, Fernando? Mira, yo en este tema creo que había dos opciones. Es decir, o coger el argumento de decir, oye, presunción de inocencia y por lo tanto este señor, hasta que no tengamos una conclusión clara de qué es lo que ha sucedido, que haga su trabajo y por lo tanto que si pierde la diputación cobre de alcalde, es decir, para mí esta era una línea de actuación. Había otra que era la de tomar medidas, ¿no? Y los compañeros gallegos parece que optan de saque por tomar medidas. Y yo lo trasladé a los propios compañeros de Galicia el otro día. Bueno, expulsarlo del partido. Esa es la que se toma. Lo que dice el partido... ¿Le echan del partido o fue él el que pide una suspensión provisional? Pues dimite del partido. Es que no es lo mismo. Cierto, tienes razón. Es que el partido no hizo nada. Y es provisional, claro. También es verdad por la presunción de inocencia. Porque es provisional por la presunción de inocencia. Bueno, este híbrido yo creo que nos lleva a una situación un tanto compleja. Es decir, yo creo que o optas por coger y decir, la presunción de inocencia hasta el final y por lo tanto tenemos esa vía, o entras en la que creo que tendría sentido, yo lo creo de verdad. Es decir, aquí lo que se nos ha dicho es que hay libertad por parte de los grupos municipales de decidir qué es lo que votan. Ok, respeto que cada uno vote lo que considere. Ahora bien, ¿es estético? Yo creo que no. O sea, a mí lo que me cuesta ver es que el PSOE dice, no, con las víctimas, con las mujeres, queremos a las mujeres en el centro. Las mujeres en el centro, ahí está Yolanda Díaz en el centro con José Tomé, ahí también ahí en esa foto están todas las mujeres socialistas, y entonces ¿qué hacemos con las que la han denunciado? ¿Esas son mentirosas? Yo dije en este programa que las mujeres que denuncian que son militantes del Partido Socialista son tan partido, deberían ser tan partido como los cuadros dirigentes. El caso del accidente ferroviario en Adamuz
es un retrato demoledor de cómo la gestión política puede poner en riesgo la vida de los ciudadanos. Los informes revelan que el tramo donde murieron 45 personas no estaba en las condiciones que el ministro Óscar Puente había asegurado. Se habló de modernización en mayo de 2025, pero la realidad es que se reutilizó balasto viejo, reciclado de otras vías, y las traviesas del punto exacto del siniestro nunca fueron renovadas. Lo más grave es que los protocolos exigían revisiones frecuentes con ultrasonidos para detectar fisuras en los raíles, pero solo se hizo una inspección en septiembre. Es decir, entre la seguridad de los pasajeros y el ahorro económico, el ministerio eligió el dinero. Esa es la conclusión que se desprende de los contratos y documentos internos. La narrativa oficial de Puente, calificando el accidente de muy extraño, queda en entredicho. No fue extraño, fue consecuencia de decisiones políticas que priorizaron recortes y parches sobre la seguridad. Y ahora el ministro se enfrenta a escenarios judiciales que podrían llevarlo incluso a prisión. Este episodio refleja una constante. Cuando la izquierda gestiona infraestructuras, la improvisación y el ahorro mal entendido terminan costando vidas. El Adamuz no es un accidente aislado. Es la consecuencia de un modelo de gestión que desprecia la responsabilidad y la transparencia. Así que vamos ya con la investigación que ha hecho este programa Código 10, que ha buceado en todos los contratos, en todas las licitaciones y protocolos que afectan al tramo accidentado, pues con conclusiones muy reveladoras y que vamos a contar en exclusiva. Nacho. Mira, vamos a verlo, poquito a poquito. Mira, lo primero que vamos a hacer es analizar. Yo quiero ser muy didáctico porque quiero que me entiendan, ¿vale? Entonces vamos a analizar los elementos clave que pueden influir en el desgaste de una vía y en el posterior descarrilamiento. El primer elemento es crucial, es el balasto. Vean estas piedrecitas que hemos visto siempre en las vías del tren. Esto se llama balasto. Es la base sobre la que se asientan las traviesas, estas de aquí, que son las traviesas, ¿vale? ¿Y qué son las traviesas? Son los elementos transversales colocados sobre el balasto de las vías para sujetar, antes se lo señalaba, los raíles. ¿Hasta aquí lo tenemos claro? Bien. Las buenas condiciones del balastro y las traviesas son claves para la estabilidad y la seguridad del servicio ferroviario porque amortiguan el peso de los trenes que van por encima de los raíles y evitan las vibraciones detectadas en los últimos meses. Código 10 ha accedido a los contratos para la renovación del tramo accidentado y atención porque lo que hemos descubierto pone los pelos de punta. Para empezar, atención, vamos a ver los contratos. El balasto de la vía, miren, les digo que hemos visto los contratos, aquí tienen ustedes todos los contratos, propuesta de resolución, el contrato, los destacados. El balasto de la vía donde ocurre el accidente es reciclado, como lo oyen, se empleó balasto viejo, lo pone en el contrato, Señor Puente, ¿cómo fue eso posible? Las empresas adjudicatarias le dijeron, señor Puente, el balasto está muy caro, lo pone aquí. Hay problemas con el suministro del balasto por la situación actual de la subida de precios. Lo pone aquí. Señor Puente, que el balasto está muy caro, que no llegamos al presupuesto de la obra. ¿Y qué hizo el ministerio del señor Puente? Leo textualmente. Se autoriza la reutilización del balasto que está en unas condiciones que permiten que sea usado. Es decir, cogieron balasto usado de otras vías. Entre la seguridad de los pasajeros en España y el dinero, el ministerio de Óscar Puente eligió el dinero. Otra de las claves son las traviesas. Hemos buceado en el contrato de las traviesas. Según ha podido saber este programa, las traviesas del punto kilométrico donde ocurrió el fatal accidente no han sido renovadas. No, ni una. Se renovaron buena parte de los tramos de la línea Madrid-Sevilla, pero no las del punto kilométrico 318 de la vía 1 por el que circulaba el Lirio. Señor Puente, usted dijo en entrevistas renovación completa. Completa no es parcial. Completa no es dejar las traviesas antiguas y con un balasto usado. Seguimos. ¿Por qué hay más? Se hicieron las revisiones reglamentarias tras la obra a partir de mayo. Según el protocolo de mantenimiento de operaciones cotidianas de Adif, tras una renovación de una vía se exige aumentar las revisiones, porque está en el periodo de asentamiento, se están asentando las vías. Es en esa fase, nos dicen los expertos, cuando suelen aflorar los fallos de soldadura
y las fatigas prematuras. Según Adif, la única revisión de la vía desde mayo con ultrasonidos, que es la única capaz de detectar las fisuras de dentro de los raíles y de las soldaduras, se hizo el 10 de septiembre. El 10 de septiembre. ¿Qué dice el protocolo? En los protocolos de actuaciones de mantenimiento y renovación se habla de operaciones cotidianas. Cotidianidad no es puntual. Sin embargo, cuando llamamos a Adif y decimos, oye, Adif, ¿esto qué es del protocolo? ¿Qué es cotidiano? Ellos nos dicen que son inspecciones que se hacen de forma periódica. Periodicidad implica más de una, porque para que haya algo periódico se tiene que repetir, y repetir, pues solo se hizo una. En definitiva, esas inspecciones no se repitieron ni realizaron a pesar de los avisos de los maquinistas que avisaron. Una falta de supervisión que ha coincidido con lo peor del invierno, cuando, entienden ustedes, las diferencias térmicas, y estos son dos vías, y las ensamblamos por la mitad y las soldamos. En invierno, lo que hace, en verano, que se pusieron cuando se hizo el análisis fue en septiembre, pues se expanden por el calor, y cuando llega el invierno se contraen, se aprietan. Y que eso que puede hacer, esas expansiones y contracturas, pueden hacer que una microfosura termine reventando el rayo. Óscar Puente, ministro de Transportes, está en el ojo del huracán tras el accidente ferroviario de Adamuz. La denuncia presentada contra él abre un abanico de escenarios judiciales que podrían terminar incluso con su entrada en prisión. El motivo: las irregularidades detectadas en la gestión de las vías, donde se reutilizó material viejo y no se realizaron las inspecciones necesarias para garantizar la seguridad. El discurso oficial de Puente, calificando el siniestro como muy extraño, se derrumba frente a los documentos que muestran negligencia y ahorro malentendido. Lo que se vendió como modernización fue, en realidad, un parche barato que acabó costando 45 vidas. Este caso expone la incoherencia de un gobierno que presume de progreso mientras descuida lo más básico, la seguridad de los ciudadanos. La izquierda, que tanto habla de derechos y de justicia social, demuestra aquí que su prioridad es mantener el relato, aunque la realidad sea un desastre. Pero, y por eso, porque es importante, última hora que les tenemos que contar, muy importante. La Audiencia Nacional acaba de recibir una denuncia contra Óscar Puente y pregunta a la Fiscalía si debe o no investigar al ministro de Transportes por su presunta responsabilidad en el accidente ferroviario en el que perdieron la vida 45 personas. Óscar Puente, denunciado por presuntos delitos de homicidio imprudente, negligencia, lesiones y prevaricación. Saludamos ya al juez Jesús Villegas. ¿Qué tal, juez? Magistrado, buenas noches. Hola, buenas noches. Señor Villegas, ¿qué recorrido puede tener esta denuncia? Bueno, es un recorrido largo. Ahora simplemente estamos viendo quién es el órgano competente. Recordemos que este señor es aforado, por lo cual, si hay que abrir un procedimiento, en principio sería el Tribunal Supremo quien tendría que llevar la causa. Pero la justicia es implacable, que no se hagan nadie ilusiones. De todas formas, si me permite... Señor Villegas, ¿no es un poco prematuro? Es decir, nos falta por conocer las conclusiones finales, saber qué pasó con esa actitud. O sea, ¿se imputa primero o se pide la investigación de alguien antes de tener el final y las conclusiones? Bueno, escuchen. Si en este momento no tenemos datos suficientes, no hay indicios, no hay nada, pues evidentemente esto se le da carpetazo y no llega a ninguna parte. Pero si en lo sucesivo, a partir de ahora, aparecen nuevos indicios, pues entonces el procedimiento se puede reabrir. Estamos simplemente en una fase muy primaria. Y les quería decir, el ministro ha dicho que no se puede exigir absoluta transparencia. Pero bueno, qué barbaridad es esta. Absoluta transparencia es lo que hay que exigir. Muy mal empezamos. Pongamos que hay indicios, que finalmente pasa al Tribunal Supremo, que se le juzga. Estamos hablando de homicidio imprudente, de lesiones, de prevaricación. ¿A qué pena se puede enfrentar el ministro? Bueno, vamos a ver, en teoría puede ir a la cárcel. Esto es lo que ahora nos interesa. ¿Que puede ir a la cárcel? Claro, evidentemente estos delitos tienen unas penas que si se aplican con toda su severidad y además se van acumulando, pues en teoría sería posible.
Lo importante pero es... señor Villegas, a ver, si él no ha soldado la vía, si él no ha estado en los trabajos diarios, quiero decir, al final la responsabilidad, ¿cómo se puede adjudicar una responsabilidad penal a un responsable político? ¿Por licitar más los contratos? ¿Por no exigir las suficientes verificaciones? Bueno, son delitos de omisión imprudente. ¿De acuerdo? Yo no digo que el ministro vaya a ser condenado ni que sea culpable, eso habrá que verlo. Pero evidentemente, si uno desatiende los deberes de cuidado, si uno no atiende la posición de garante, que es como se dice técnicamente, las obligaciones, los deberes que le incumben de supervisión, en teoría, hombre, por supuesto que puede ser condenado. Además, los he estado escuchando y tengan en consideración que aquí tenemos documentos y los documentos son objetivos. Tienen una solidez que nos permite orientarnos en la confusión de las meras declaraciones, de los errores o de los titubeos. Los peritos, examinando los documentos, tienen mucho que decir. ¿Y cuáles son los plazos? Ahora hay una denuncia, el juez le dice a la Fiscalía que investigue. ¿Cuál es el siguiente paso y en qué plazos? Bien. En realidad, el juez nos dice a la Fiscalía que investigue. El juez está pidiendo un informe de competencia a la Fiscalía para que se pronuncie cuál es el órgano jurisdiccional competente. Esto, de verdad, vendrá pronto. La Fiscalía tiene mucho trabajo, pero estos informes se suelen emitir con relativa prontitud. Y a partir de ahí, supongamos que se inicia la causa. Pues el recorrido es largo, pero miren ustedes, es que estas cosas llevan su tiempo. Imagínense que lo tienen a usted que operar. Pues ¿quiere usted que el cirujano se lo haga de la noche a la mañana? Ya, señor Villegas, dígaselo a las víctimas de Angrois. Millones de gracias por estar esta noche con nosotros. Un saludo. Atención, porque lo que está ocurriendo con la figura de Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, es un auténtico escándalo. El programa Horizonte reaccionó con indignación a la primera petición de indulto que se ha tramitado en su favor. Sí, escucharon bien. Se está pidiendo el perdón para quien debería ser ejemplo de respeto a la ley, y en cambio aparece envuelto en polémicas que ponen en duda la independencia de la Fiscalía. En el plató se subrayó lo que muchos ciudadanos ya perciben. La justicia está siendo instrumentalizada por intereses políticos. La periodista Beata Legón lo calificó de extremadamente grave, recordando que la Fiscalía parece estar en manos de quienes gobiernan y no al servicio de la ley. Carmen Porter fue aún más contundente. La gente está perdiendo el miedo, dijo, denunciando que se sigue cavando hacia abajo en lugar de cumplir con las decisiones judiciales. Y Marc Vidal puso el dedo en la llaga. Los indultos a políticos deberían estar prohibidos, porque es una contradicción flagrante con el principio de igualdad ante la ley. En definitiva, lo que se está viendo es un intento de blanquear responsabilidades desde el poder. Un mensaje peligroso que erosiona la confianza en las instituciones. Mientras a los ciudadanos se les exige cumplir la ley sin excepciones, a las élites se les abre la puerta del perdón. Y eso es la prueba de que la justicia en España se está convirtiendo en un instrumento político más, en lugar de ser el pilar que garantice la igualdad y la libertad de todos. La petición de indulto para Álvaro García Ortiz. El departamento que dirige Félix Bolaños pide informe al Tribunal Supremo después de que 2 particulares hayan solicitado el perdón para el exfiscal general del Estado. O sea, van 2 particulares y dicen, oiga, por favor, perdone al fiscal. ¿Alguna opinión, Bea? Pues que para mí, desde mi punto de vista, lo que ha sucedido es extremadamente grave. Y yo puedo entender que hay intereses políticos, yo puedo entender que la instrumentalización de los indultos esté en la arena política, pero creo que eso precisamente vuelve a demostrar una vez más que la Fiscalía General del Estado está en manos de intereses políticos, que era algo que pretendían evitar y ya ha quedado evidente. Por lo tanto, yo creo que el Fiscal General del Estado debería respetar las decisiones de la justicia, dar ejemplo, cumplir con ellas como un buen ciudadano y reconocer que lo que se hizo en esa nota de prensa pues no se puede hacer y ya está. Y no pasa nada, se cumple con la ley y se ha acabado. Pero creo que están empeñados en seguir cavando hacia abajo. O sea, el indulto es una figura que lo que busca es, no sé, salvaguardar a una persona que en teoría pues ha cometido un delito o algo y que en un momento determinado, pues por arrepentimiento, por diferentes factores, pues puedas decir, existe un organismo en España, que es el Consejo de Ministros, que puede llegar a otorgarlo.
Pero yo creo que habría que prohibir que eso sucediera con algunos casos, ¿no? Los políticos. O sea, no es que esté en contra de los políticos, pero si precisamente va a indultar a aquel que nombró al mismo, es todo como una puerta giratoria judicial, jurídica, de alguna ¿no? manera. Pero es una paradoja en sí mismo, ¿no? Esto es el espacio-tiempo, ¿sabes? se nos fastidia ahí. Yo creo que habría que poner el límite a eso de los indultos a cargos públicos, políticos, que tengan cercanía con quienes van a dar ese indulto, e incluso tal vez con los que no tenga cercanía, porque como dice Vaquero, luego te viene otro gobierno y también considera que, bueno, no vaya a ser que en un momento determinado, a mí me parece lo mismo. Luego dicen es un que somos poquito endogámico. todos iguales ante la ley, ¿no? Oye, ya se está viendo Vidal, que no nos vendan tampoco esa moto. El gobierno de España, en alianza con Unidas Podemos, ha decidido abrir la puerta a una regularización masiva de 500.000 de inmigrantes en situación irregular. Una medida que, bajo el discurso de la justicia social, se presenta como un gesto humanitario, pero que en realidad supone un auténtico efecto llamada. Porque mientras se habla de garantizar derechos y seguridad jurídica, lo que se está haciendo es premiar la irregularidad y enviar un mensaje claro: entrar sin papeles en España puede acabar teniendo recompensa. La iniciativa, respaldada por más de 700.000 firmas, se tramitará por decreto, esquivando un debate parlamentario profundo y dejando de lado las preocupaciones de quienes advierten que esto no es más que un incentivo para nuevas oleadas migratorias. Voces como la de Xavier García Albiol han denunciado el peligro de asociar esta regularización con un supuesto progreso, cuando en realidad se corre el riesgo de desbordar los servicios públicos y aumentar la presión sobre los trabajadores españoles. El enfrentamiento televisivo entre Ione Belarra y Nacho Abad refleja perfectamente la fractura ideológica, mientras la dirigente de Podemos acusa de racismo a quienes cuestionan la medida. El presentador defiende que no se puede criminalizar a quienes señalan un problema real, el de aquellos que han venido a delinquir. Al final, incluso se reconoció que nadie, ni de derechas ni de izquierdas, apoya la explotación de inmigrantes que trabajan honradamente. A mí me parece que esta es una medida de básica justicia social que, por cierto, el Partido Popular votó a favor de admitir a trámite la ILP en el Congreso, y que están reclamando organizaciones como Cáritas y como todas las ONGs de este país que trabajan con personas migrantes. Señora Belarra, yo creo que sí. Su discurso yo lo entiendo, pero no responde a mi pregunta, y se lo quiero volver a formular. Insisto, por ser directos. Es que Nacho, ya lo hemos hablado tú y yo varias veces en directo en este programa, y hacéis una cosa que es muy peligrosa y que es racismo, aunque no se detecte como racismo, ¿no? Aunque no sea visible, como durante mucho tiempo se admitieron conductas que eran machistas sin que la mayoría de la gente percibiera que eran machistas. Ahora hay muchas cosas que son racismo y que no vemos que son racismo. ¿Qué he hecho yo? Asociar inmigración con delincuencia, que es lo que hace el señor García Albiol y que es la pregunta que me estás haciendo tú, es un proceso de securitización que lo que busca es criminalizar a las personas migrantes. Por tanto, yo no puedo compartir directamente la pregunta. Ya, pero señora Belarra. Que yo te esté hablando de que hay 800.000 personas trabajando sin derechos en España, que hay mujeres en Huelva que sufren agresiones sexuales porque tienen que aceptar cualquier condición de explotación porque no tienen papeles, y nosotras les vamos a dar papeles a esas personas para que puedan trabajar con derechos. Y toda esa economía sumergida, fíjate, te preocupan yo lo que quiero hablar es de la economía sumergida y de las empresas. Ya, lo que pasa es que hay muchas, señora Belarra, varias cosas. Yo no soy racista. Se lo digo, no me gusta que me llame usted racista porque yo no soy racista. Segundo. No estoy diciendo eso, digo vale, este ejercicio de relacionar, que lo hace Junts, lo hace el PP, lo hace Vox, que es cuando hablas de inmigración, hablas directamente de cosas relacionadas con la delincuencia. Pero creo que dentro del debate democrático... Espera, señora Belarra. Tuvimos un debate a cara de perro porque tú me decías que había que tener presunción de inocencia. Claro que hay que tenerla, pero yo le planteo lo siguiente. Los argumentos según le parece. Pero fíjese, yo a usted la escucho. Y yo estoy a favor de la regularización de los inmigrantes que están en este país, que han venido a trabajar, que están colaborando con este país y que han venido a buscarse una vida mejor y no cometen delitos. Pero si es que eso es lógico. Y yo creo que usted también está de acuerdo que las personas que han venido a delinquir
No las queremos. Usted no va a querer violadores en las calles, a que usted no. Pero si usted son los de la ley del sí es sí, usted no quiere un violador. Recientemente, un chaval en un centro de menores en el barrio de Hortaleza, en Madrid, fue pillado violando a una joven. Este chaval no ha sido juzgado a pesar de que ha confesado. Escuche. Yo te lo tengo que combatir. No te puedo permitir que hagas esto en mi presencia, porque de nuevo estás volviendo Pero es que le estoy hablando de un caso. Un ejemplo de una cosa. No, es que nunca hablamos, es que el otro día estábamos aquí hablando de Julio Iglesias y tú me defendías a Julio Iglesias porque las víctimas, porque sus testimonios, porque no sé qué. Yo te defendía a Julio Iglesias porque existe la presunción de inocencia. No puedes usar un argumento y su contrario según te interese a ti. Aquí de lo que estamos hablando es de que hay personas que están siendo explotadas, hay mucha gente que se está aprovechando de esa situación de irregularidad para ganar muchísimo dinero y que lo que vamos a hacer es sacar. Pero si es que yo le doy la razón en eso. Para que esas personas puedan pagar empleo. Pero que le doy la razón en eso. Que no me escucha, que le doy la razón en eso, que yo no quiero que se explote a un inmigrante, que es que no creo que haya nadie ni de derechas ni de izquierdas, salvo los capullos que se dedican a explotar inmigrantes, que les guste eso. Eso es de lo que estamos hablando aquí. Perfecto, pero si es que yo... Pero entonces póngame otra normativa a la hora de regularizar. Y dígame, a ver, todos los inmigrantes explotados que puedan demostrar que llevan tanto tiempo en España, se van a regularizar. Perfecto, yo le aplaudo la medida Podemos, se la aplaudo. Si es que esa es la medida. Pero es que pues si dentro... Hoy te toca aplaudir, pero escuche, porque esa es la medida. Si dentro de la regularización me están colando a yihadistas, me están colando a potenciales delincuentes, yo a esos no los quiero. Estás volviéndolo a usted hacer, los quiere, de verdad. Usted quiere a esos. De verdad, no lo voy, de verdad, te lo he dicho en buen tono, te lo vuelvo a decir. Si tu noticia de hoy es asociar la inmigración con la delincuencia una y otra vez con las risas de García Albiol. A ver, Albiol, pues yo no lo voy a permitir. Perdona, porque tú lo que estás diciendo, bueno, yo lo que te pediré. A ver, vamos a hacer un debate educado y ordenado, que aporte algo. Pero, un segundito, toda la razón, Yone Belarra, tiene usted razón. Señora Belarra para el señor García Albiol. Venga, señora Belarra, yo también, señora Belarra. Señor García Albiol, vamos a hacer un debate. Entonces, me tratas con respeto. Venga, vamos a hacer un debate con respeto. Lo segundo. Venga, vamos. Lo segundo. Cerramos con lo que vimos hoy en el editorial de Ana Rosa Quintana. Es un retrato perfecto de cómo funciona la maquinaria propagandística de Moncloa. El presidente, convertido ya en tiktokero, ha decidido seguir la senda del ministro tuitero y usar las redes sociales como altavoz de titulares prefabricados. Con un cinismo calculado, Sánchez acusó al PP de votar contra los jubilados, cuando en realidad lo que hizo fue mezclar la revalorización de las pensiones con medidas polémicas como el apoyo a los inquiocupas, sabiendo que así la oposición no podría respaldar el decreto. Es decir, utilizó a los pensionistas como rehenes políticos para fabricar un relato que le sirviera en TikTok, aunque lo que estaba en juego eran apenas unos euros de subida en febrero. Ana Rosa lo dijo claro: si de verdad le importaran los jubilados, habría presentado un decreto limpio y directo, pero prefirió el batiburrillo para luego culpar a la oposición. Y mientras tanto, otra cortina de humo se desplegaba: la regularización de inmigrantes, justo cuando la tragedia de los trenes de Adamuz ponía en evidencia la falta de mantenimiento en las vías. Una jugada que, además de tapar el desastre, le permite tensionar con Vox y recomponer su frágil mayoría Frankenstein con Podemos y Junts. El resultado es el mismo de siempre: titulares fáciles, propaganda en redes y pactos contradictorios que solo buscan mantener a Sánchez un año más en el poder. Como señaló Ana Rosa, en Moncloa no se inauguran mantenimientos porque las mercancías no votan. Lo que sí se inaugura son relatos, cortinas de humo y campañas digitales. Y así el presidente tiktokero sigue gobernando más pendiente de los likes que de los problemas reales del país. Hola, muy buenos días. Lo han vuelto a hacer. Han tomado de rehenes a los pensionistas. Eso es lo que ha dicho Pedro Sánchez en TikTok, después de que la oposición votase en contra del decreto popurrí que incluía la revalorización de las pensiones y el apoyo a los inquiocupas. La nueva modalidad en materia de propaganda es el pretitular. El titular lo tenía ya fabricado Moncloa, porque ya lo hizo el año pasado y desde luego desde antes de la votación. El PP vota en contra de los jubilados. Eso sí,
A Junts no le menciona para no enfadarlos. Es Sánchez el que ha tomado como rehenes a los pensionistas. Podía haber presentado un decreto solo con esa medida y todos habrían votado a favor. Pero, en un ejercicio maquiavélico de cinismo, la fábrica de titulares de Moncloa hizo el batiburrillo para que no se aprobase esta subida. Esto demuestra que los jubilados les importan entre 0 y 50 euros, que es lo que les tenían que subir las pensiones en febrero. El presidente tiktokero ha tomado el relevo al ministro tuitero. Óscar Puente se ha mostrado sorprendido porque el jefe de la investigación del accidente de trenes de Adamuz habla demasiado, porque ha dicho que pensaba que una reforma integral de las vías era una reforma integral y no parcial. Que no hable Ignacio Barrón, que ya hablo yo por los dos. Pero mala suerte, Barrón les ha salido independiente. Otra fábrica de Moncloa, la fábrica de cortinas de humo, ha decidido tapar la tragedia de los trenes aprobando un decreto de regularización de inmigrantes. Con este nuevo relato ahora confrontan con Vox, porque como decía Zapatero, les conviene tensionar y por otro lado le apunta o se apunta el tanto Podemos para volver a coser los miembros de la mayoría Frankenstein y seguir un año más en Moncloa. ¿Qué le da a cambio Podemos en este regateo? Algo contradictorio, porque estaba en contra. Levantar el veto para que Cataluña controle la inmigración y que Puigdemont apoye de nuevo a Sánchez. Es el precio de mantenerse en el poder, para que luego digan que este gobierno no gasta en mantenimiento. Ignacio Barrón dice que los mantenimientos no se inauguran, las mercancías no se votan, ni falta que hace, sobre todo lo de votar en este Congreso, o como dice Sánchez, lo han vuelto a hacer. Y la noticia hoy, en este momento, está nevando y yo no puedo aguantarme.